Buenos días, Dios les bendiga, amados hermanos. Les saludo desde acá, desde San Rafael, Mendoza, y vamos a estar abordando otro tema, una pregunta que me hacían vía WhatsApp, y quiero eh, leerles la pregunta y después comenzar a desarrollar el tema. Esta persona me preguntaba: ¿por qué hoy te dicen en la iglesia que cuanto más te dé Dios, más te demanda? Inculcando que tienen que estar todo el día en la iglesia, trabajar para la iglesia y hasta dormir en la iglesia, sacando a maridos y mujeres y hasta sus niños de sus casas, porque si no lo hacen, Dios les va a sacar lo que les dio. O son desobedientes o rebeldes, o son pecadores, o están caminando mal si no hacen esto. Bueno, vamos con la ayuda del Espíritu Santo y de la palabra de Dios, la Biblia. Vamos a tratar de desarrollar este tema. Tal vez tengamos que hacer 2 videos para dejar el tema aclarado. Pero bueno, esto un poco se podría decir que es arrastrado del tema anterior que habíamos hecho, el video anterior acerca de los falsos profetas y falsos maestros. Tal vez en algunos casos pastores o personas líderes que están a cargo que inculcan semejante cosa a la gente como lo que acabamos de leer, tal vez no sean falsos, tal vez tengan buenos sentimientos, pero evidentemente tienen una carencia de conocimiento bíblico extraordinario. Eh, algunos, algunos líderes también son personas que están golpeadas en su autoestima, y cuando tienen un, eh, un puesto, por así decirlo, eh, de líder, comienzan a subyugar a las personas que están bajo su tutela. Así que tenemos que ser muy precavidos con este asunto. Muchas también de estas cosas se desprenden de la ignorancia de la persona. Así que vamos a tratar de darle un poco de luz con la ayuda de la Biblia a este tema. Y primeramente, mientras yo leía la pregunta, encontraba el primer error de estas personas, ¿no? El muchacho que me escribía nos decía en la pregunta: ¿por qué hoy te dicen en la iglesia que cuanto más Dios te dé, más te demanda? Bueno, mis amados, tenemos que saber que es, esa palabra, cuando Dios más te dé, más te demanda, no es para toda la iglesia. Y precisamente el pastor o el líder que está usando esa palabra no sabe que esa palabra está directamente dicha por Jesucristo para los líderes de la iglesia. Así que esto lo vamos a ver ahora a continuación. Eso se encuentra en el Evangelio de San Lucas, o Lucas mejor dicho, capítulo 12, verso 41. Y de ahí en adelante vamos a leerlo, y vamos a dejar que, como decimos, nuestro eslogan, por así decirlo, del canal, vamos a dejar que la Biblia nos hable por sí sola. Lucas 12, capítulo 41. Si ustedes se fijan, todas las Biblias tienen un título arriba y dice el siervo infiel. Así que ya sabemos a dónde está apuntando, pero aún el texto nos va a aclarar más la situación. Miren, entonces Pedro le dijo: Señor, ¿dices esta parábola para nosotros o también para todos? Fíjense cómo ahí ya empieza a separar la cuestión el Señor. Y dijo el Señor: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente a cual su señor pondrá sobre su casa,
para que a su tiempo les dé su ración. Aquí dice ración. En el texto de Mateo 24 dice: ¿quién es el siervo prudente que va a alimentar a los siervos? Es decir, estamos viendo una persona puesta para alimentar, en este caso, a la grey de Dios. Esto es una parábola que Dios compara, que Dios pone a un líder prudente que da el alimento a la iglesia del Señor, y a un siervo imprudente que no da el alimento espiritual, o sea, la escritura, la Biblia, a la iglesia. Sigamos leyendo y vea que el texto nos va a hablar por sí solo. ¿Quién es el mayordomo fiel y prudente, el cual su señor pondrá sobre su casa para que a su tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo, el cual cuando su señor venga le haya haciendo así. En verdad os digo que lo pondrá sobre sus bienes. Mas si aquel siervo dijere en su corazón: mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear o a maltratar a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse, vendrá el señor de aquel siervo en el día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y le castigará duramente, y lo pondrá con los infieles. Aquel siervo que conociere, y acá viene esa palabra mal usada, y aquel siervo que conociere la voluntad del Señor, y no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotada poco. Porque a todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Clarísimo como el agua. Si un líder está usando esta escritura para manipular o para infundir temor sobre las personas de quien está a cargo, sobre el rebaño, sobre la iglesia, está usando mal la escritura. Usted puede ir con todo, con toda confianza, y mostrarle esta palabra en Lucas 12:41, que está dirigida hacia los siervos de la iglesia, hacia las personas que están encargadas de la iglesia. No es para todos. Fíjese que Pedro le pregunta: ¿esto es para todos o es para nosotros? Así que, partiendo de ese punto de vista, de esta primera, de este primer punto que compartíamos, de la pregunta de esta persona, ya el líder que usa esta escritura la usa mal. Vamos a seguir leyendo lo que decía. Para contestar a lo que preguntaba esta persona, dice: ¿por qué hoy te dicen en la iglesia que cuanto más Dios te da, más te demanda? Ya lo acabamos de ver que está equivocado, inculcando que tienen que estar todo el día en la iglesia, trabajar para la iglesia, hasta dormir en la iglesia, sacando a maridos y a mujeres y hasta a sus niños de sus casas, porque si no lo hacen, Dios les sacará lo que les dio, y si no lo hacen, o son desobedientes, pecadores, o están caminando mal. Bueno, amados hermanos, esto también parte de la ignorancia de la persona que está a cargo o al frente de esa obra, ¿verdad? Por eso la escritura, Dios nos habla y nos dice que el que está al frente no debe ser neófito, es decir, no debe ser una persona nueva, que no tenga experiencia y que no se haya preparado. Eso es lo más importante. Por lo general, cuando pasan estas cosas, pasa que el pastor de
de la iglesia central, por así decirlo. Esto pasa más en los anexos y bueno, en algunas iglesias grandes y en alguna mega iglesia también pasa, pero por lo general pasa que a veces los líderes de la iglesia ven a algún hermano sobresaliente que le gusta orar en voz alta, que usa mucho la palabra para hablar, usa muchos textos bíblicos para hablar, entonces enseguida piensan: Me parece que este tiene algo del Señor", y ponen una célula en la casa. Y por lo general se empiezan a formar estas ideas erradas en cuanto al servicio. Si vamos a la parte, a la segunda parte de la pregunta que me hacía esta persona, fíjese que está hablando un poco del servicio, inculcando que tienen que estar todo el día en la iglesia, trabajar para la iglesia y hasta dormir en la iglesia, sacando a sus maridos, a sus mujeres y hasta a sus niños de sus casas. Bueno, esta es una imprudencia terrible, terrible. A veces los líderes confunden el servicio de Dios. Esto tenemos que tener bien claro, bien, bien claro. Aquí es donde tenemos que trazar una línea bien clara de lo que es el servicio a Dios. Bien, tenemos que ser bien conscientes de qué es el servicio a Dios. Amados hermanos, que vos estés en la iglesia todo el día no implica que vos le estés sirviendo a Dios. Hoy muchas iglesias se arman un cronograma grande como para sentirse que están haciendo cosas para Dios. Ponen culto de oración el lunes, el martes charla de hombres, el miércoles culto, el jueves charla de mujeres, el viernes qué sé yo, X cosa, el sábado otra cosa, el domingo culto general. Amados hermanos, a veces no nos damos cuenta que los hermanos necesitan y tienen que tener tiempo para sus familias, para desarrollar su ministerio sacerdotal en su casa, con su esposa, con sus hijos. Y a veces planteamos, el líder a veces plantea la iglesia de esta forma, llena de culto a los hermanos para sentirse que están sirviendo a Dios. Amado, te voy a hacer lisa y llanamente, ir al culto no es servir a Dios. Ir al culto no es servir a Dios. Hermanos, el servicio a Dios, vemos que la religión pura y sin mácula, dice el libro de Santiago, es ayudar a los pobres, ayudar a las viudas. Después Jesucristo dice, en cuanto al servicio para Dios, tenemos que entender bien la palabra, ¿no? Tenemos que, lo que es servicio, el servicio para Dios. Jesucristo dijo, me diste, tuve hambre y me diste de comer, estuve desnudo y me vestiste, estuve preso y me fuiste a visitar. ¿Cuándo, Señor, te vimos con hambre, preso, desnudo, enfermo? En cuanto se lo hiciste a uno de estos pequeños, a mí me lo hiciste. El que le diere un vaso de agua a uno de mis hermanos tendrá recompensa. Todas estas cosas son servicio hacia Dios. El verdadero servicio está en poner por obra los mandamientos de Dios. Amados hermanos, cada uno de nosotros podemos tener o desarrollar un ministerio que Dios nos haya regalado, dado el don, el talento, la gracia, pero el servicio a Dios pasa por otro lado. El tiempo se me acaba, así que los vamos a dividir en dos videos porque si no después se me complica subirlos. Así que terminamos este video acá y comenzamos otro video. Dios les bendiga, hermanos.